lectura social, mi querido Ángel Valderas, podemos darle a esta, pues, liberación, en términos llanos, liberación de Juan Collado, un abogado que no es cualquier abogado en realidad, es un hombre de poder y un hombre del poder, que ha sido leal a un régimen, a un sistema, a una estructura política que durante prácticamente 3 décadas, casi 4, ha estado vigente y ha marcado la dinámica de este país. Un abogado que defendió a personajes como Mario Villanueva, como Carlos Ahumada, como los propios hermanos Salinas de Gortari, que fue detenido en un restaurante mientras comía con Carlos Romero de Champs, el líder petrolero más pues importante de los últimos tiempos, desde la quina, que estuvo ahí en los procesos de Roberto Borge, de Javier Duarte, del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Es decir, podemos esperar quizá una respuesta desde este poder ahora que pudieron liberar a uno de sus principales alfiles. Pues mira, voy con el dato que dio el presidente. A ver, primero hay que señalar que en Querétaro conocemos bien el trabajo de Juan Collado, pues porque aquí está la sede de la Caja Libertad. Y hay que recordar que él está involucrado en los malos manejos en esa Caja Libertad, con un lío tremendo, la Comisión Nacional de Valores, etcétera. Y esta foto, mira, esta foto que está ahí es justo lo que coincidió con la idea que tenía en mente. Porque mira, Juan Collado forma parte del equipo y yo agregaría, bueno, como personaje menor, a Xóchitl Gálvez, que le gusta, estuvo en Periscope, cuando se usaba Periscope, acordarán aquel cumpleaños, ¿no? En donde estuvo presente Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos, porque esta foto es el PRIAN, y Juan Collado, pues, es abogado del PRIAN. El presidente le ha recordado a la sociedad mexicana, regresando al Poder Judicial, que hay que entender que el presente es resultado del pasado. Y Juan Collado, la Caja Libertad, Andorra, Romero de Champs, el Poder Judicial hoy en día, pues todo viene, no que nazca exactamente ahí, pero hay un momento clave del PRIAN y de lo que estamos viendo con el Poder Judicial, y que es el fraude electoral de 1988. Es inútil que la señora Xóchitl Gálvez y otros permanentemente hagan referencia a Manuel Bartlett y la caída del sistema, como si Manuel Bartlett se mandara solo, o sea, y además en todo caso estaríamos hablando de un personaje menor, pues porque arriba de Manuel Bartlett estaba Miguel de la Madrid, el presidente de la República, y luego el beneficiario del fraude, Carlos Salinas de Gortari. Y hay que recordar que el PRIAN, lo ha dicho el presidente, pide espacios en el Poder Judicial, pues para que Diego Fernández de Ceballos operara su manera de operar, no como buen abogado, sino como traficante de influencias, y para eso los panistas necesitaban gente en el Poder Judicial. Entonces, esta cuestión del PRIAN es el apoyo del PAN al fraude electoral de 1988, y hay que decirlo, pagado con el fraude del PAN en las elecciones presidenciales de 2006, en este caso apoyados por el PRI, apoyados por el señor Roberto Madrazo, accionista principal de Latinos, y viene toda esta maraña. Entonces, por un lado es Juan Collado, forma parte de este engranaje del PRIAN, y por otro lado,
pues Juan Collado y otra serie de abogados, lo que hemos visto, jueces, magistrados, pues la mayor parte fueron nombrados en la época del PRIAN con intereses claramente políticos para proteger los negocios de quienes los nombraron. Pues eso es más que evidente. Y por otro lado, pues el gobierno de la 4T en tan poco tiempo, pues no puede resolver todos los problemas. Dejaron un desastre financiero, de deuda, de sanidad pública, educativo, de seguridad, en el Poder Judicial, en el Legislativo, en el INE, en el INAI. Es decir, dejaron un desastre en todo. Fueron 36 años de neoliberalismo a los que habría que agregar todas las distorsiones heredadas del PRI preneoliberal, Echeverría, López Portillo, ¿no? Entonces, pues lógicamente en la 4T, hoy en día con una sociedad mexicana más politizada, pues creo que a la gente le está cayendo más el 20 de la importancia de tener un poder legislativo con una mayoría suficiente como para poder hacer cambios constitucionales y revertir la parte más nefasta de los neoliberales, y por otro lado, pues la reforma del Poder Judicial, que es cada vez más urgente, cada vez se les exhibe más, cada vez más vemos estas sentencias de los jueces, cada vez conocemos más nombres de jueces que antes no se conocían, pues porque operaban en lo oscurito. Entonces, yo regreso a lo que señalaba. Creo que es de un cinismo extremo que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Hernández Piña, pues trate de chantajear al poder legislativo y al poder ejecutivo cuando señala que si no les dan 4,000 millones más para llegar a sus 84,000 millones, que porque entonces los mexicanos y las mexicanas no vamos a tener acceso a la justicia. O sea, nos vienen con el cuento chino. Ahorita decía Manuel, recuerda los casos, un caso paradigmático, el de Israel Vallarta, pero que en realidad hay mucha gente, hay gente que está en la cárcel, que no han sido procesados, que no tienen sentencia, que luego, de alguna manera, los jueces dicen, es que tenemos mucho trabajo. Mira, a mí me tocó vivir un caso en particular evidente de la culpabilidad de una persona, donde se alarga años, porque lo que le apuestan es que, lo decía Manuel, pareciera ser que si no tienes dinero, no tienes derecho a la justicia expedita como marca la Constitución. Pero entonces nos tendríamos que preguntar, ¿por qué si tienes dinero, sí tienes derecho al acceso a la justicia, y si no tienes dinero, no? ¿Qué nos están diciendo? Hay sobornos, hay moches, hay dinero por debajo del agua. Claro. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sumando su enorme salario y sumando sus prestaciones, andan tranquilamente arriba de los 600,000 pesos mensuales. ¿No les alcanza? ¿Tienen que recibir dinero por debajo del agua? Es una pregunta, porque es raro, muy raro, ¿no? Los que hacemos matemáticas trabajamos con regularidad, y es muy raro que de manera regular la gente que tiene dinero sean delincuentes de cuello blanco, sean funcionarios públicos corruptos, son liberados, se les otorgan amparos, se otorgan amparos a las grandes empresas transnacionales, se opera desde el poder público en contra del interés general. Entonces es muy raro, porque pareciera ser, hay casi todos los elementos para pensar, pues que hay sobornos. O sea, eso, pues
de otra manera no se entiende, porque si uno dijera, bueno, algunos con poder, etcétera, están en la cárcel, otros no, bueno, uno pudiera decir que no hay una regularidad. Pero parece ser que este árbol torcido del Poder Judicial, hoy lo podemos visualizar gracias a la llegada del gobierno de la 4T, porque estoy seguro que si estuvieran gobernando el PRI y el PAN, harían exactamente lo mismo, solo que no estaríamos enterados. Porque los medios chayoteros sobre esto no hacen ningún escándalo. Con lo que avalan, es como el caso del plagio del informe técnico de Xóchitl Gálvez para titularse, en donde ves a estos medios que no dicen ni pío, no tocan ni con el pétalo de una rosa. Entonces, pues yo espero que el público, al menos el público de Sin Censura, sí, que tengamos claro, se requiere la reforma judicial no porque sea un capricho de Andrés Manuel López Obrador, no, de ninguna manera. Se requiere una reforma al Poder Judicial por lo que estamos viendo en sus acciones. A mí me parece patético, y cierro, que operen en contra de los intereses de la nación y al mismo tiempo le pidan al Ejecutivo y al Legislativo más dinero. Porque desde el momento que amparan a empresas transnacionales como Iberdrola para favorecer los intereses económicos, o desde el momento que amparan a grandes evasores fiscales para que no paguen lo que tengan que pagar, me parece increíble que si yo amparo a alguien para que no pague los impuestos que tiene que pagar, con eso le estoy quitando dinero al gobierno. Pero le exijo al gobierno que me dé más dinero. Pues tendrían que operar a favor de la nación. Creo que están quedando exhibidos. No hay las condiciones para hacer un cambio total del Poder Judicial en este momento, pero pues ahí tenemos una tarea como mexicanas y mexicanos en el próximo proceso electoral de 2024, si queremos que la transformación avance. Porque todos podemos ser víctimas de un Poder Judicial faccioso. Tampoco hay que generalizar, ¿eh? Yo creo que dentro del Poder Judicial, abogados, jueces, ministerios públicos que no están a favor de esta corrupción, pues la tienen difícil, porque si en la cúpula tienen a magistrados, ministros, que pueden incluso tomar represalias en la parte del trabajo, que los pueden amenazar con despedirlos, si no es que con cosas peores. Entonces, pues hay que apostarle a que en 2024, el próximo año, ya está a la vuelta de la esquina, se pueda tener un nuevo gobierno de la 4T, porque es la 4T la que va a ganar las elecciones en 2024, pero que pueda tener una mayoría más holgada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadoras para operar los cambios que el país necesita. El país, la nación, el Estado mexicano, no Morena, no la 4T, no Andrés Manuel López Obrador, no Claudia Sheinbaum, no. Lo que requiere el Estado mexicano para sanearlo. Otros países lo han hecho, Italia lo hizo con aquel famosísimo proceso de Mani Pulite, en donde se hizo una limpia de políticos corruptos que fueron a parar a la cárcel, destituidos, etcétera. O sea, cuando un Estado, no un gobierno, un Estado se decide a poner un alto y tiene el apoyo de la gente, hay grandes posibilidades de que se sanee un poco la vida pública, sea poder ejecutivo, sea poder legislativo o poder judicial. En este caso, el poder judicial. Quiero aprovechar que